Bienvenidos a una clase más de Astronomía General que hacemos para ustedes con todo cariño, integrantes de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Astronomía de la UNAM. También tenemos a nuestro querido alumno presencial Salvador, que nos ayuda, y muy en particular le quiero dar las gracias a Damián, a Diego, a Jorge, en fin, son innumerables los agradecimientos. La clase de hoy va a ser sobre las galaxias. En la clase anterior hablamos sobre nuestra galaxia, un sistema aplanado de estrellas jóvenes rodeado de un halo de materia. Nuestra galaxia es una galaxia espiral. Aprendimos que tiene entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas y que nosotros vivimos en uno de los brazos espirales en la parte externa de la galaxia. Hay otros tipos de galaxias. Hay las galaxias más pequeñitas que son irregulares, porque la masa de la galaxia no es suficiente para que tengan una configuración esférica. Y estas galaxias son pequeñitas, han sido las menos estudiadas y por tanto las más ignoradas. Y estas galaxias, como tienen baja masa, tienen una tasa de formación estelar muy reducida. Los gases están sujetos a una atracción gravitacional menor, así es que no se unen para formar grandes nubes de formación estelar, como sucede en las grandes galaxias espirales. Además, estas galaxias enanas suelen ser satélites de otras galaxias. Como vimos en la clase anterior, nuestra galaxia tiene 60 satélites y todas las demás galaxias tienen galaxias satélites y muchas de ellas se incorporan a las galaxias grandes y las enriquecen. Por eso en esta galaxia, en lugar de tener poblaciones homogéneas, de repente nos encontramos sitios donde el tipo de estrellas y de gas que encontramos es muy distinto al entorno. Y esto se debe a que capturamos una galaxia enana y en realidad estamos analizando un objeto que era distinto al nuestro. Una de las galaxias que se puede observar a simple vista incluso y sobre todo con un telescopio pequeño es nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda. Se asemeja mucho a la nuestra, también tiene galaxias satélites, algunas se pueden ver con telescopios pequeños. Y como les dije antes, nuestra galaxia va a terminar fusionándose con Andrómeda dentro de algunos miles de millones de años. Las galaxias más comunes de todas son las galaxias elípticas. Hay desde muy pequeñitas, como esta galaxia satélite de Andrómeda, hasta gigantescas. Las galaxias más grandes de todas son las galaxias elípticas. Una de las características de las galaxias elípticas es que su población estelar es muy vieja. ¿Por qué? Porque ya casi no tienen gas. Y esto implica que la tasa de formación estelar se ha reducido. Por lo tanto, no tiene estrellas jóvenes. Las estrellas jóvenes viven 1 millón de años. Es decir, la población estelar de estas galaxias son estrellas como el Sol o más antiguas. Además, no son sistemas tan aplanados como las galaxias espirales. Esto se debe a que no están girando a altas velocidades y los movimientos de sus estrellas tienen configuraciones elipsoidales. Las galaxias elípticas suelen estar en los núcleos de los cúmulos de galaxias. ¿Por qué? Porque son las más masivas y por lo tanto son las más caníbales, es decir, absorben a todas las galaxias que chocan con ellas y esto hace que crezcan cada vez más y más. Y además, como son las más masivas, al atraer a otras galaxias se encuentran en los núcleos de los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son conglomerados que pueden tener desde miles hasta millones de galaxias. Como les he dicho, la astronomía es una ciencia que va almacenando conocimiento del pasado. Cuando se empezaron a observar las primeras galaxias el siglo pasado, se clasificaron en elípticas y espirales. Espirales sin barra y espirales con barra. Esta clasificación se sigue utilizando. Esto no quiere decir que unas galaxias evolucionen en otras. Las galaxias elípticas son más antiguas, se formaron primero, ya consumieron su gas. Las galaxias espirales empezaron como galaxias esferoidales, su velocidad de giro hizo que se aplanaran y las ondas de densidad que se producen en el núcleo avanzan y son responsables de los brazos espirales. Esta compresión del gas con las ondas espirales hace que las nubes se colapsen, formen estrellas y por eso los brazos espirales son tan brillantes.
Pero en esta clasificación, como ven ustedes, no están las galaxias irregulares. ¿Por qué? Pues porque no se habían descubierto, porque son muy débiles y pequeñitas. Las galaxias de barra, a diferencia de las galaxias espirales sin barra, tienen una estructura elongada en el centro. Y como ven ustedes, los brazos espirales emergen de la barra. En general, las galaxias espirales tienen dos brazos, que después se pueden bifurcar en múltiples. En resumen, existen varios tipos de galaxias y por comodidad las hemos clasificado en espirales, elípticas e irregulares. En general, las irregulares son enanitas y algunas de las galaxias elípticas también son enanas. Aquí hay una imagen de una enorme galaxia elíptica. Así es que ahora les toca a ustedes pensar. ¿Cómo se clasifican las galaxias? Bueno, pues les acabo de decir, en elípticas, espirales barradas y espirales sin barras, y además están las irregulares. Es decir, estas galaxias pequeñitas con mucho gas, donde están naciendo nuevas estrellas. Estas galaxias son muy importantes, porque como han tenido poca evolución estelar, tienen pocos elementos químicos pesados, son muy ricas en hidrógeno y en helio, y nos dan claves para entender cómo era el universo cuando se formaron las primeras galaxias. Por supuesto que hay clasificaciones de galaxias mucho más complicadas, pero simplemente quiero que sepan que el conocimiento avanza, pero no tenemos por qué entrar en estos detalles. Se pueden tomar espectros de las galaxias, y estos son muy complicados. Recuerden que los espectros de una estrella son un cuerpo negro, pero cuando tomamos el espectro de una galaxia, es la suma de los espectros de 100,000 millones de estrellas. Y el espectro de la galaxia va a ser más brillante dependiendo de cuántas nubes de gas y de polvo tengan y cuál es la población estelar que domina. Así es que si vemos el espectro de una galaxia, estamos viendo la luz integrada de miles de millones de estrellas, gas, polvo y además halos de rayos X que rodean a las galaxias que también producen emisión. Igual que nuestra galaxia, las galaxias espirales en general tienen un halo de estrellas más antiguas donde están los cúmulos globulares, es decir, las estrellas más viejas, y después tienen un disco más plano debido a la rotación de la galaxia donde están las estrellas más jóvenes y los brazos espirales. Además, en la parte central hay un bulbo donde las estrellas al pasar cerca del centro de la galaxia se quedan atrapadas y esa población estelar es rica en estrellas de muchas edades, muy en particular de las más antiguas. Las galaxias elípticas son diferentes, no tienen brazos espirales, no tienen disco, su distribución de materia es más bien esférica o elipsoidal, pero también tienen este bulbo donde la concentración de estrellas es más alta por las colisiones e interacciones entre las estrellas. Todas las galaxias tienen cúmulos globulares, que como hemos visto son los primeros grupos de estrellas que se formaron, es decir, donde están las estrellas más antiguas. ¿Cómo se forman las galaxias? Bueno, pues resulta que cuando se hizo el universo había fluctuaciones de densidad, es decir, el universo no era perfectamente homogéneo. Había sitios donde la densidad era más alta. ¿Por qué había estas fluctuaciones de densidad? Estas fluctuaciones de densidad no solo se debían a la materia visible, a los bariones, a la materia de los elementos de la tabla periódica, sino que lo que domina en el universo es la materia oscura, esta materia que no interacciona con la luz, que no la absorbe, ni la emite, ni la dispersa, ni la refleja. Conocemos la existencia de la materia oscura por la atracción gravitacional que ejerce sobre los objetos visibles. En el universo temprano, la materia oscura tuvo fluctuaciones de densidad y esa atrajo a la materia visible, la cual formó nubes, y dentro de las nubes nacieron las primeras estrellas, y cuando se unieron grupos de estrellas se formaron las primeras galaxias. Gracias a la fusión de galaxias fueron creciendo las galaxias para formar galaxias elípticas o espirales. Además, durante la evolución del universo
las galaxias se siguen fusionando. No solo las galaxias grandes absorben a sus satélites, sino hay fusiones, por ejemplo, de galaxias espirales que dan como resultado una galaxia elíptica o espirales que van creciendo a base de absorber a otras galaxias. Las imágenes de colisiones de galaxias son francamente espectaculares. En general las estrellas se atraviesan, pero el gas que está sujeto a fuerzas electromagnéticas se comprime y da nacimiento a brotes de formación estelar. Aquí podemos ver otras imágenes de galaxias en interacción. Es decir, las galaxias se formaron por las fluctuaciones de densidad del universo temprano. La materia oscura atrajo a la materia visible, se formaron nubes con las primeras estrellas y los conglomerados estelares fueron creciendo a base de fusiones. Aquí hay un diagrama muy simple de esto. En el universo temprano hubo fluctuaciones de densidad. Estas se conocen gracias a la radiación de fondo, que es la luz del universo temprano, que tiene ligeras variaciones que muestran fluctuaciones de densidad, y esto finalmente llevó a la formación de las galaxias. Si lo quieren ver con más detalle, pueden detenerse en esta imagen. Entonces ahora les toca a ustedes cómo se formaron las galaxias. Esta es una de las imágenes más importantes de la astronomía del siglo pasado. Es una imagen de la radiación de fondo del universo. Es casi un cuerpo negro, pero hay pequeñas fluctuaciones en la radiación, o sea, de milésimas son las fluctuaciones. Pero este es el resultado, esta variación en la radiación de fondo es el resultado de las diferencias de densidad que hubo en el universo temprano. Algunos minutos después de la liberación de energía del vacío que generó la primera materia. Había ondas de densidad, es decir, ondas sonoras que se propagaban por el universo porque pues su densidad era muy alta, y esto produjo ligeras homogeneidades que se ven reflejadas en la radiación de fondo. Estas pequeñas inhomogeneidades moldearon la distribución de la materia oscura en filamentos, en lo que se conoce como la telaraña cósmica. Estos filamentos de materia oscura atrajeron a la materia visible, y la materia visible, que era gaseosa, básicamente de hidrógeno y helio, formó conglomerados, y donde la densidad fue lo suficientemente alta y la temperatura lo suficientemente baja, se comprimieron estas nubes para formar a las primeras estrellas. Y como les he ido mencionando, finalmente estos conglomerados estelares se fusionaron unos con otros para formar cada vez galaxias más y más grandes que se fueron fusionando entre sí cada vez más y más hasta dar origen a las galaxias del presente. Aquí hay un resumen de lo que les acabo de decir. Las fluctuaciones del vacío moldearon a la telaraña cósmica y esta a su vez moldeó la formación de las galaxias. En la gran mayoría de las grandes galaxias hay agujeros negros. ¿Por qué? Pues ahí la densidad de materia es tan grande que pueden colisionar unas estrellas con otras, se forman hoyos negros que se fusionan entre sí, y estos empiezan a capturar cada vez más y más materia, y como vimos en la clase de hoyos negros, se forman jets de materia que arrojan materia al espacio. Vamos a dedicar una clase especial a esto, pero no quiero dejar pasar de lado algo tan importante. Gracias a estos hoyos negros supermasivos de los núcleos de las galaxias, se forman las radiogalaxias, que tienen lóbulos de materia eyectados por el hoyo negro, y son las galaxias más grandes de todas. Las radiogalaxias que se muestran aquí de color de rosa son muchísimo más grandes que la galaxia que tiene el hoyo negro en el núcleo que formó estos halos inmensos. Pero no se preocupen, vamos a entrar en detalle sobre esto en la próxima clase. ¿Cómo podemos conocer la masa de una de estas grandes galaxias? Pues una manera de hacerlo es, si la galaxia tiene una compañera que está girando en torno de ella, pues como hemos visto,
tiene que estar en equilibrio y esto nos da indicaciones sobre la masa de la galaxia. La otra manera de hacerlo son las lentes gravitacionales. Si hubiera una estrella, si hubiera una galaxia muy alejada, aquí les traje una estrella, que pasara cerca de otra galaxia más cercana, otra vez traje una estrella, la luz de la galaxia lejana se plegaría por la geometría del espacio-tiempo que se pliega cerca de los objetos masivos y produciría una imagen intensificada del objeto lejano que depende de la masa del objeto atractor. Es decir, si tomamos el espectro de todos estos arcos azules que se ven aquí, todos tienen el mismo espectro, porque provienen de una galaxia que está detrás de este cúmulo de galaxias. Así es que midiendo las lentes gravitacionales podemos conocer las masas de los cúmulos de galaxias. Así es que ahora a ustedes les toca cómo se determina la masa de una galaxia gigante o de un cúmulo de galaxias. Pues lo que se hace es que, para que lo puedan ver, tienen que mirar con cuidado la imagen, pero van a ver que hay todos estos arcos que rodean a esta parte central del cúmulo, y todos estos arcos se deben a lentes gravitacionales, porque hay una galaxia delante del cúmulo de galaxias que estamos observando. Y gracias a la curvatura del espacio-tiempo, la luz de la galaxia lejana se está plegando, y midiendo estos arcos podemos conocer la masa del cúmulo de galaxias. Todas las galaxias, además de tener materia visible, tienen halos de materia oscura. En esta imagen se ven cúmulos de galaxias donde el gas está coloreado de color de rosa y la materia oscura de color azul. No podemos ver a la materia oscura, pero se infiere su presencia observando cómo objetos visibles se mueven alrededor de la materia oscura. En esta imagen que les he mostrado antes, pero se las voy a volver a explicar, había dos cúmulos de galaxias que se atravesaron. La materia oscura se movió junto con los cúmulos de galaxias. Las estrellas simplemente se atravesaron porque están tan lejanas unas de otras que casi no colisionan. Sin embargo, el gas que está sujeto a fuerzas electromagnéticas se quedó entre los dos cúmulos de galaxias y va a formar nuevas estrellas y un nuevo conglomerado estelar. Así es que para ustedes ahora, ¿cuál es la principal contribución de la masa de las galaxias? Pues es la materia oscura. Lo que más hay en el universo de materia es la materia oscura, y ya hemos visto que no sabemos de qué es, no sabemos de qué está hecha, no sabemos bien a bien su distribución, pero estamos seguros que en los próximos años sabremos más. Resulta que la materia oscura es el 86% de toda la materia que existe. Es decir, la proporción de materia visible, la de los elementos de la tabla periódica, es muy menor a la cantidad de materia oscura que existe. Y justamente por eso la materia oscura que genera la telaraña cósmica es la que moldea la estructura del universo a gran escala. Bueno, pues ahora viene la parte terrible de esta clase, que es la tarea, y la tarea es la siguiente: cómo se clasifican las galaxias, cómo se determina la masa de un cúmulo de galaxias y qué tipo de materia domina en el universo. Nos vemos en la próxima clase.